Gloria a Dios, vamos a buscar en el libro de Génesis, capítulo 3, Génesis capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto en el aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Señor, te damos gracias en esta tarde, nos humillamos delante de ti, Señor. Gracias por permitirnos estar en tu casa hoy, Señor, alabarte. Te pedimos, Padre, que te muevas, Señor, con tu Espíritu Santo en medio de nosotros, que nos alumbres a cada uno de nosotros tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Leamos acá la versión internacional. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Bien, Génesis 3, que tenemos aquí, nos indica cuando el ser humano, Adán y Eva, les son abiertos los ojos en cuanto a su condición de desnudez física que tenían. Y por supuesto esto sucede después de que ellos desobedecen al Señor, según lo que encontramos aquí registrado en la Escritura. Y cuando ellos abren los ojos a esa situación, es decir, se dan cuenta de que estar desnudo no es presentable, digámoslo así, inmediatamente se ponen a coser, a confeccionar delantales, dice, con hojas de higuera. Este es un pasaje en la Escritura que por supuesto tiene su misterio, no es fácil de interpretar en su totalidad, porque para nosotros esta situación que ellos experimentaron no nos ha sucedido, en el sentido que ellos, antes de desobedecer a Dios, no tenían conciencia de pecado, no conocían el bien y el mal, ¿sí? Es decir, ellos no podían discernir entre el bien y el mal. Y por supuesto, si no podían discernir entre el bien y el mal, no se les imputaba ningún error que pudieran ellos cometer. Más adelante, la serpiente, como sabemos que es espiritualmente Satanás, les indica el árbol, les dice: si ustedes comen de este árbol, se les abrirán los ojos, conociendo el bien y el mal, y serán como Dios, no morirán. Eso parcialmente era cierto, es decir, se le iba a abrir los ojos, ¿sí? Dios el Señor, en su sabiduría, eso es algo que puede tomarnos mucho tiempo entenderlo y tal vez siempre habrán ciertos vacíos. Él no quería que el ser humano conozca el bien y el mal, sino que fueran criaturas inocentes en sus acciones. ¿Estamos de acuerdo? Una de las razones por la que esto es así es porque en la tierra donde nosotros llegamos a vivir, o donde fue puesto Adán, estaba el tentador desde antes, ¿sí? Es decir, cuando Dios dispone toda la creación, vemos que en ese huerto, en ese paraíso que la Biblia menciona en Génesis, hay un personaje que es Satanás mismo, ¿sí? Que es un rebelde, un ángel rebelde, es un querubín rebelde de la escala de los querubes en el cielo, rebelde, que es un misterio porque él se atrevió a desobedecer a Dios y a tratar de igualarlo, y es un misterio para nosotros. ¿Y por qué es un misterio? Porque se cree, con cierto grado de imprecisión, que en el cielo no hay
maldad. Pero mire que la primera aparición de una obra mala que a nosotros nos ha sido revelada está en el cielo. ¿Y por qué digo que a nosotros nos ha sido revelada? Porque no todo lo que ha sucedido en los lugares celestiales nos ha sido revelado. No todas las cosas que están en el universo, en el mundo espiritual y físico, nos han sido revelados. Solamente ciertas cosas. El hombre sabe lo que Dios le revela, hasta donde Dios le permite, ¿sí? Es por eso, por ejemplo, que nosotros, con todo el ingenio que Dios nos ha dado, no podemos imitar ninguna de sus creaciones. Noten ustedes, por ejemplo, mire qué oportuno, estas hojitas de aquí, estos adornitos que tenemos aquí. Sí, son bonitas, nos sirven para adornar. Son una réplica, digamos, de lo que Dios hace, ¿cierto? De lo que Dios diseñó. Estamos en la etapa, pienso yo, más avanzada de la historia y el ser humano no puede crear un tejido como ese, real, como el que Dios crea, ¿estamos de acuerdo? Que respire, que tenga vida, que sirva no solamente a nivel ornamental, como lo vemos en la naturaleza, sino además que tenga su funcionalidad y su aporte al ecosistema, porque esto tiene su aporte, aparte de como sabemos, traer todo el equilibrio a nivel del oxígeno. Toda la vegetación tiene su funcionalidad. Por ejemplo, los colores brillantes atraen a las abejas y a los insectos para que ellas rieguen sus semillas alrededor, ¿sí? de territorios y crezca esa especie. No lo ha podido hacer el hombre. Entonces, hay cosas que Dios no ha dejado que el hombre sepa. ¿Estamos de acuerdo? Uno sabe lo que Dios le ha revelado y, por supuesto, ¿dónde nos revela el Señor las cosas? En la Escritura. La Escritura, toda la Escritura es un libro donde Dios nos da varias cosas. ¿Cómo inició todo? Porque el libro de Génesis es un libro que registra el origen de las cosas. Por eso nosotros los creyentes no somos de la corriente científica del evolucionismo, porque nosotros creemos en la creación, en que Dios creó. ¿Por qué? Porque nos lo dice la Escritura, y la Escritura tiene cosas bien interesantes, y es que confirman mucho de lo que los hallazgos del ser humano a nivel científico, y derrumba muchos más argumentos aparentemente científicos, porque no son verdad. ¿Estamos de acuerdo? En cuanto, por ejemplo, a la evolución y todas estas cosas. Entonces, el ser humano es ignorante cuando aquello que Dios entregó para que conociéramos las verdades, no lo leemos, no lo estudiamos, no lo conocemos. Es ignorante. Pero además es ignorante y además orgulloso cuando le dice a Dios, como tú dices que son las cosas, no son. Nosotros vamos a decir cómo son las cosas aquí. ¿Sí? No es entonces de extrañarnos que el mundo tenga tantas situaciones en las que se pregunta ¿y por qué hay esto? ¿Y por qué hay este dolor? ¿Por qué hay esto? Porque el ser humano se puso en enemistad con Dios, en desobediencia. Entonces, volviendo al caso de Génesis, vemos que el primer rebelde de los cielos estaba en la tierra cuando el hombre fue puesto. ¿Esto qué nos indica? Que probablemente el hombre, conociendo el bien y el mal, bajo la influencia del tentador, se iba a decantar por el mal, por lo general. ¿Estamos de acuerdo? En la mayoría de ocasiones. ¿Sí? Entonces, cuando el ser humano Eva toma, come y le da a Adán, muere en ellos la parte espiritual, no el aliento de vida, sino el espíritu que hacía al hombre consciente de Dios, que hacía que el hombre se comunicara con Dios, que tuviera esta posibilidad de interactuar con el Señor. Y eso es muerte espiritual, y por eso dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso sucedió en ese momento. Por supuesto, yo sé que esto genera preguntas, y pues como uno no puede responder todo inmediatamente,
pues si hay alguna pregunta sobre esto, en consejería podemos resolverlo. Lo cierto, mis hermanos, es que el hombre muere en ese momento. Entonces, mire lo que le sucede al hombre. Se queda en un territorio sin la presencia de Dios, en su condición carnal y anímica, es decir, la parte física suya y la parte emocional, sin la parte espiritual, conociendo el bien y el mal. Entonces, mire, conoce el bien y el mal, pero se queda en un mundo donde está el tentador y además de eso, no tiene espíritu que le haga entender las cosas de Dios. Ya no hay esa comunicación, Dios la quitó, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuál es la consecuencia? Que el hombre comienza a escoger lo malo. En algunas ocasiones, escogerlo significa que se le da, digamos, trámite a lo malo que hay, ya sea en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, a estímulos externos que son negativos de acuerdo con la ley moral de Dios. Eso es escoger lo malo. Escogió mal Caín cuando mató a Abel, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero cuando Dios habla con Caín, le dice, el pecado está a la puerta, pero tú puedes. Es decir, el ser humano sí ha pecado por elección. Pecó por elección al desobedecer a Dios, y todos los pecados que el ser humano ha cometido son una elección. Pero es muy difícil no hacerlo, porque hay la tentación, porque hay un conocimiento del bien y el mal que lo hace inclinarse a escoger eso, y aparte de eso, la presencia de Dios no está dentro del ser humano ya. ¿Estamos de acuerdo? Según la teología, según la doctrina bíblica. Entonces la tiene bien complicada. Por eso podemos entender una de las razones. Yo no quiero ser tan atrevido como para decir, yo le di explicación a esto, porque por supuesto que no. Pero esta es una de las razones por la que el Señor no quería que conociéramos el bien y el mal. ¿Estamos de acuerdo? Esa era una de las razones. Sin embargo, lo cogieron, conocieron el bien y el mal, y comenzaron los hombres a escoger lo malo y a esforzarse por no ir en esa dirección, pero con cierto grado de dificultad. Comenzaron a ir en la dirección de lo malo, a tal punto que la Biblia dice en Génesis 6 que todo designio del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El primer impulso que tiene el Señor de castigo hacia el hombre sucede en Génesis 6, ¿sí? Donde la maldad había llegado a ser tal, por ejemplo, que la gente había ido contra la naturaleza. Ya los pecados más fuertes son los pecados en los que el hombre va contra la naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, cuando, pues esto no es muy común, pero sucede en el bajo mundo de las vergüenzas. Ahorita vamos a ir a ese punto. En el bajo mundo de las vergüenzas hay gente que se echa con animales. Sí. Lamentamos tener que admitir que eso es así. En el bajo mundo de las vergüenzas hay gente que se siente atraída por el mismo sexo. ¿Sí? Ahora es cuando eso tiene toda la dignidad del mundo, ¿estamos de acuerdo? Pero a los ojos de la moral de Dios de ninguna manera es así. ¿Por qué digo al bajo mundo de las vergüenzas? Porque por supuesto hay cosas que la gente no se atreve a decir y en otro tiempo no se atrevía a decir. Pero lo cierto, mis hermanos, es que todo aquello que nosotros escogemos malo, ¿sí?, es vergonzoso delante de Dios. O sea, Dios lo ve, el hombre no puede sino sentir vergüenza por su condición delante de Dios. Cuando vamos a pecados más comunes, que están también bajo el manto de las ropas que llevamos puestas, los celos, las contiendas, las envidias, ¿sí?, las codicias, están allí. Entonces el ser humano se ve, cuando comete esa desobediencia ante Dios y se da cuenta, conoce el bien y el mal, pero la presencia de Dios ya no está. ¿Sabe qué sucede? Sucede en él que él se percata y se ve y le da vergüenza. Le da vergüenza. Inmediatamente comenzaron a coser unos delantales
con hojas de higuera. Entonces cogieron de la higuera unas plánticas y comenzaron a coser delantales. Pero cuando Dios comienza a caminar en el huerto, ¿sí?, que era un espacio físico y espiritual, ambos, es un espacio físico y espiritual, donde el hombre y el Dios tenían completa comunión. Es el primer paraíso de los 3 que hay registrados en la Biblia. Allí, cuando sucede eso, ellos se dan cuenta y Dios camina en el paraíso y ellos se esconden, a pesar de que ya habían hecho delantales con hojas de higuera. Mire esto. Entonces dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de la higuera y se hicieron delantales. ¿Cuál fue el motivo de su vergüenza? El motivo de su vergüenza fue ver las partes vergonzosas al descubierto, ¿sí? Se dieron cuenta que eso no era bien, no era, por decirlo así, presentable, no era digno esa situación, ¿sí? Pero ellos, a pesar de estar cubiertos, sienten una vergüenza moral, y esta es diferente, porque cuando el Señor se pasea por el jardín al aire del día, dice que se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles. Significa que la vergüenza no se les quitó cuando se pusieron, porque ellos fueron conscientes de su desobediencia y de su pecado, ¿sí? Estas cosas son complejas de abordar, pero vamos a tratar, porque esto nos sirve mucho para que nosotros entendamos qué es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Vamos a ir allá, entonces. Entonces ellos se escondieron del Señor, pero el problema es que del Señor no se pueden esconder, ¿cierto que sí? Él les dice, ¿dónde estás? Y la respuesta de ellos, mire, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste. Bueno, y ahí ya se comienzan a echar como la culpa a la serpiente, que sí tenía culpa, por supuesto, por eso fue castigada. La mujer también tuvo cierto grado de culpa, pero Dios habló con Adán, porque Dios habla siempre con los encargados, ¿estamos de acuerdo? Ese es un detalle ahí. El caso es que cuando esto sucede, ellos están avergonzados a pesar de ya estar cubiertos con hojas de higuera. ¿Qué significa eso, mi hermano? Que la condición interna del error, de la desobediencia, de percibirse ellos mismos en el error, les hacía tener miedo de Dios, ¿sí? El ser humano ha ido en tal decadencia que ya su pecado no le hace temer a Dios. Estábamos tan muertos en nuestros delitos y pecados que el ser humano vive cómodamente en el pecado y en su práctica, coexistiendo con todo lo que Dios aborrece, ¿sí? Y no se sienten amenazados por nada, no sienten temor de Dios, no sienten. Adán, tenemos que entender, es como una fruta que tiene una pequeña abolladura, ¿sí? Queramos decirla para efectos de ilustrar, que es una pequeña abolladura la que tiene Adán. Todavía no estaba del todo dañado Adán, ¿sí? Del todo dañado. Entonces él pecó, sí, tenía su situación allí, pero no, él le dio miedo de Dios, porque sabía que Dios le había advertido, porque Dios no demanda sobre lo que no ha, pues, explicado, expuesto. Él no va a demandar algo que no ha pedido, ¿sí? O que no ha dado a conocer Dios. Por eso es que esto del Evangelio es tan peligroso, porque si uno conoce, pues imagínense qué posibilidades tiene uno de escaparse de Dios si la verdad le ha sido expuesta. Entonces, pero Adán se sintió con esa situación. De ahí el hombre comenzó a escoger entre el bien y el mal, ¿sí? Conociéndolo y bajo los efectos del tentador. Qué terrible, porque mire, por ejemplo, este efecto del tentador no hay que menospreciarlo, porque es tan grande que va a haber una temporada futura en la Escritura que nos refiere a la Escritura, que se llama el milenio, ¿cierto? Lo hemos estado estudiando así en algunas predicaciones. En el milenio va a gobernar Jesucristo. ¿Y saben a quién va a atar?
al diablo y Satanás, a la serpiente antigua. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga en su segunda venida a gobernar la tierra, cosa que nosotros los creyentes tenemos que saber y esperar, ¿sí? Va a suceder esto, mire, Apocalipsis 22. Bueno, pero vamos desde el 1 para contextualizar. Nos dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. El abismo, como lo hemos visto, es un lugar bajo tierra espiritual. Mire qué cosa. Nosotros, como estábamos muertos espiritualmente, la percepción de lo espiritual ha quedado cercenada. Pero existe el lugar que se llama el abismo, que es un lugar espiritual que queda en el centro de la tierra. Por supuesto, en el centro de la tierra hay algo físico, que es magma. Como sabemos, el núcleo de la tierra es un calor extremo por el fuego que hay dentro, en el núcleo de la tierra. Pero también ahí hay un lugar espiritual que se compone de Hades, el Hades completo, el seno de Abraham, que es el segundo paraíso, el infierno y el abismo, que es la gran cima con S, ¿sí? Que se refiere en el Nuevo Testamento. Entonces va a venir un ángel, dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Tiene la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, el espíritu que estuvo detrás de la serpiente que le habló a Eva, ¿sí? El espíritu que estuvo detrás de la serpiente que le habló a Eva. Por eso se le llama la serpiente antigua, pero el nombre más correcto es el dragón. Mi hijo me preguntó, ¿cómo es el diablo? Me preguntó, porque pues es difícil que un niño imagine algo que no ha visto y que no se lo han descrito. Entonces él me dijo, entonces yo le saqué un dragón, ahí en el celu, le puse un dragón, así es, porque así lo describe la Escritura, ¿estamos de acuerdo? Así lo describe, como un dragón. Bien, más adelante me dijo, ¿cómo es Dios? Y entonces yo cogí el libro de Apocalipsis y mire, y la descripción, ¿cómo describe, por ejemplo, Apocalipsis a nuestro Señor Jesucristo en gloria? Porque ¿cómo es físicamente? Era como usted y como yo, ¿cierto? Capaz que con las facciones de los de Medio Oriente, pues porque él vino en esa época y con ese torrente genético por ahí. Pero, ¿cómo es nuestro Señor? ¿Cómo es Jesucristo en gloria hoy? La Biblia lo describe con un rostro que brilla, cabello blanco, ojos de fuego, ¿sí? Con su piel que parece de bronce, sus pies que parecen de bronce, tiene los huecos de los clavos en sus manos hoy. Es un cuerpo de gloria, así lo describe. Entonces saqué eso, y usted sabe que en internet hay ilustración, le dije, así es Jesucristo. ¿Y quieres ver al Padre? Y puse en el Google, le puse el anciano de días, ese que sale a la final de Apocalipsis, que dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y un libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por aquellas cosas que estaban escritas en los libros. Y a los que no se hallaron escritos en el libro de la vida, fueron echados al lago de fuego. El anciano de días es como se lo representa, según la Escritura, como un hombre de edad adulta, mayor, pero que nadie puede ver su rostro. Emana luz, Él es la luz. La Escritura, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, ese ángel que es enviado por Jesucristo mismo, dice, baja con la llave del abismo y dice, prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Mire qué cosa. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Ahorita entonces, ¿dónde está Satanás? Está suelto, ¿cierto? El tentador. Entonces el ser humano, conociendo el bien y el mal, ¿sí?, sin la presencia de Dios y con el tentador encima, ¿qué camino va a escoger? Iglesia, les pregunto. ¿Qué camino? Díganlo con confianza. El mal. Está muy nervioso sola. El mal, se dice, ¿sí? ¿Qué camino va a escoger el mal? Y le queda muy de para arriba escoger el bien, ¿sí? Queda muy para arriba. No es que no se pueda, se puede,
Siempre va a haber un faltante, una insuficiencia del hombre frente a eso. Sobre todo frente al bien, no que usted y yo catalogamos, porque el bien que usted y yo catalogamos nosotros lo hemos alcanzado. Por eso es que muchos de nosotros somos considerados por otros buenos ciudadanos, ¿sí? Buenas gentes o cualquier cosa. Pero el bien, lo bueno que es Dios, el moral, el estándar moral de Dios, ese sí no lo vamos a alcanzar, ¿sí? Y con la relación rota, no, y viviendo en un mundo bajo maldición, o sea, difícil. La consecuencia del pecado de Abraham fue todo eso. Esa no era el plan. Y por supuesto, hubiese sido muy diferente si esa no hubiera sido. Pero hay consideraciones, y es aquello que la Biblia llama el misterio de la iniquidad. Porque dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solamente quien al presente la detiene. Es un misterio, porque no podemos entender cómo es que Satanás se atrevió a rebelarse contra Dios y cómo es que opera la iniquidad. Mire, 2 de Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio, esa situación. A usted no le han, de pronto a uno lo corchan cuando le dicen, ¿y por qué hay maldad? Es un misterio, el misterio de la iniquidad, de la insatisfacción con Dios, de la enemistad con Dios, de que sus criaturas creadas tuvieran esa situación, empezando por una criatura creada de una escala creacional como lo era Luzbel, hoy Lucifer, el dragón. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay a quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Todo les estoy hablando de eventos espirituales. ¿Qué va a pasar cuando el Señor ate a Satanás? Mire usted, volvamos a Apocalipsis 23. Y arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Entonces, qué cosa terrible es convivir en un lugar donde hay el engaño. Ahí es donde está el misterio de la iniquidad. ¿Sí? Ahí es donde está el misterio. ¿Sí? Porque había engaño, es decir, pero la obediencia a Dios no podía ser probada si no hubiera habido una voz externa, en este caso la de la serpiente. Entonces dice, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo más. ¿Y sabe qué va a hacer? Va a engañar. Va a aprovechar la debilidad humana de los habitantes, los moradores de la tierra de ese tiempo, van a tener ciertas características, y va a volver a engañar. Entonces el Señor mira al hombre y lo ve caído, porque esa es la maldición, lo ve a merced, expuesto y sometido al engañador. Este mundo, mis hermanos, en el cual nosotros vivimos, es un mundo sometido al engañador, ¿sí? Sometido al engañador. Por eso es que la Biblia dice la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Cuando nosotros mentalmente, afectivamente, compartimos todo y deseamos todo lo que el ser humano hace, que sabemos que la Biblia lo denuncia, estamos en enemistad con Dios. Y por supuesto ninguno de nosotros estábamos en una condición diferente, todos. Yo era enemigo de Dios en mi mente, todos nosotros, muchos de nosotros somos o éramos, algunos, enemigos de Dios en nuestra mente, hasta que ya sucedió lo de Jesucristo, que da solución a todas estas situaciones. Pero el mundo entero está bajo el maligno. Así lo dice la palabra, y sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Significa que el mundo entero está bajo el engaño de Satanás. Sí. Entonces, mire usted, si ustedes de pronto quieren complementar un poquito esto, pueden revisar en el canal, tenemos esa prédica que se tituló La bestia en Génesis, porque hay un espíritu que es la bestia, que se manifiesta al final de los tiempos, que aparece también en Génesis, y uno le llama la atención esa situación, ahí está en el canal. Entonces, imagínese esa situación, el engañador allí que está influyendo al mundo. Hay algo que impide que tome completo control. Díganme ustedes qué es, a ver.
O piénsenlo, pues, porque ya vi que no me van a contestar. Piénsenlo, a ver, ¿qué es eso que impide que esa iniquidad estire las piernas, que el engañador acabe con este mundo? ¿Qué es? Se llama la Iglesia de Cristo. Porque la Iglesia de Cristo tiene al Espíritu Santo, es el mismo hombre caído, pero vuelto a la vida en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo opera luz, verdad en él, para que nosotros seamos sal de la tierra y luz del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso. Y les quiero decir algo, ¿la tierra es habitable hoy? Claro, te van a decir que si tú se lo dices a cualquier escéptico, te va a decir, eso es una aseveración muy atrevida. Pero la tierra es habitable porque la Iglesia de Cristo está. ¿Sí? ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque, por supuesto, muchos desarrollos no han dependido de la Iglesia de Cristo, pero mucho de la moral del mundo, que todavía se mantiene un poquito intacta, digámoslo así, sí. Sí, los principios, por ejemplo, que nosotros tenemos cuando nos colonizaron, sí, por supuesto, tenían defectos, errores, pero ellos habían sido ya evangelizados. El orden que tenemos a nivel social en algunos países es aceptable por esa situación, porque la Iglesia influyó en muchas maneras, ¿estamos de acuerdo? No sé si ustedes saben, por ejemplo, que el desarrollo de la imprenta está completamente involucrado con la escritura, ¿sí? Y usted dirá, y el desarrollo de todo lo que tiene que ver con los desarrollos de la humanidad tienen algo que ver con la Iglesia. La música, por ejemplo, tiene que ver con la Iglesia. Fue allí donde hubieron los primeros desarrollos, ¿sí? También la imprenta, también las escrituras en general, cómo se desarrollaron. Y así en general, porque el enemigo no puede del todo, porque dice, hay quien al presente lo detiene. Sí. Pero nosotros, mis hermanos, cuando entendemos todas estas cosas, ¿para qué nos sirve entender todas estas cosas? Primero, para que nosotros entendamos qué fue lo que le pasó a Adán y a Eva, que sintieron desnudez en su interior. Se vieron desnudos, consideraron que era malo porque ya discernían, se percibieron así y se sintieron con miedo delante de Dios. Mis hermanos, ninguno de nosotros puede darle la cara a Dios y las religiones no son sino delantales de higuera. Cuando tú consideras que puedes tapar tu desnudez como la ocultas del semejante, porque yo en este momento estoy vestido, usted también, estamos ocultando nuestra desnudez, ¿cierto? Qué impresentable sería que, pues, imagínense, viniéramos todos en pelota, como dicen, ¿sí? Mire esta situación, estamos allí, yo puedo ocultar mi desnudez delante de ti, ¿cierto? Y toda vez que tú no vives conmigo, tú no ves mis errores. Pero comience usted a vivir con alguien, va a comenzarle a ver los errores, ¿cierto? Si usted se asomara a mi casa, usted me va a ver los errores a mí, se los va a ver a mi esposa, a todos. Y si yo me meto las narices en su casa, cosa que gracias a Dios nunca hacemos, ¿qué vamos a encontrar? Vergüenza, desnudez, pleitos. En las mejores familias hay envidias, hay competencia, hay rapacidad. Pues así se los digo, ¿sí? Todas esas situaciones. Hay inconformidad, se mienten los unos a los otros, hay egoísmo. Mire nada más lo que pasa con las herencias. Ahí sale toda la codicia, el amor al dinero que hay, ¿cierto? Además de eso, hay cosas ocultas en los hombres, en las mujeres, en todos. Sí. Y cuando salimos espléndidamente vestidos, estamos tapando nuestra desnudez de el semejante, pero delante de Dios, no. Por eso, ¿sabe cómo se refería Jesucristo a los que vestían muy bien, que se creían buenos? La clase sacerdotal de la época en la que él vivió le decía, ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Han leído eso? Qué feo que le diga eso el Señor.
pero es como una lápida adornada, es un muerto espiritual adornado. Pues les quiero decir algo. Hasta que usted no entienda que esa es la condición del ser humano después de haber caído, y que usted también es así, o sea que usted está lleno de vergüenzas delante de Dios, ¿sí? Si usted no se acerca con vergüenza delante de Dios, le voy a decir lo que usted es. Y es muy fácil, es un sin vergüenza. Eso le pasaba al fariseo que le decía: yo diezmo, yo ayuno, yo hago. Y el publicano no se atrevía a levantar la cabeza, ¿recuerdan? Mi hermano, si usted no se está acercando a Dios como el publicano, dígame qué solución es Jesucristo en tu vida. Si Jesucristo vino para que tus pecados y los míos le fueran imputados a Él y pudiéramos ser perdonados, Él muriera por esos pecados tuyos y míos, por esas vergüenzas. Esto es muy importante, porque ustedes y nosotros erramos cuando queremos hacer una amistad del mundo con Dios sin antes no ponerle el elemento de la reconciliación. El mundo y Dios no tienen amistad. ¿Tienen qué? Enemistad. En el mundo dice la gente: ay, Diosito, Diosito, me ayuda, todo eso. Mire, pueden que vivan bien, puede que vivan mal, puede que yo no sé. Hay varias consideraciones allí. Lo cierto es que el mundo no está en amistad con Dios. Nosotros no podemos presentar a un Dios que quiere ser amigo tuyo. No. ¿Sí? Si antes no le presentamos la enemistad que hay, primero hay que reconciliarse con el Señor. ¿Cómo te reconcilias tú con el Señor? Cuando tú crees que Jesucristo murió por los pecados que tú tienes. Y te voy a decir algo, si lo creen, a tal punto de que no es que ya ahora soy mejor y que cualquier cosa que yo haga me dignifica para ir con el Señor. No, cuando tú crees que hay obras tuyas que te dignifican delante del Señor, es como ponerte delantales de higuera. Te pones delantales de higuera. No, es que yo hago esto, yo hago esto otro. Yo soy así, yo soy una persona disciplinada, yo soy una persona inteligente, sagaz quizá, cualquier cosa. O yo soy muy, muy devoto. Mis hermanos, sí, hay una parte, por supuesto, que sí depende de nosotros, muy pequeña, que es creer. Pero el elemento de la reconciliación está en Cristo Jesús. ¿Sabes qué hace el Señor con tu vergüenza? Te la coge, se la echa Él mismo, y Él murió por sus pecados y por los míos. Para que cuando el Señor esté moviéndose entre nosotros, pueda haber compañerismo. ¿Estamos de acuerdo? Mucha gente va a pasar por la iglesia, muchas veces va a ir y no va a creer esto. Va a querer que Dios lo ayude, va a querer que Dios le promocione, va a querer que Dios le proteja el hogar. Si está con miedo, va a venir para que oremos. Así va a pasar la gente por la iglesia sin entender la reconciliación que hay en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pero por supuesto hay gente entre ustedes que ya entendió la reconciliación. Ya recibieron el perdón del Señor. Usted es un perdonado. ¿Sabe qué le va a pasar a usted? Que si usted muere hoy, Dios no lo quiera, usted va a la casa del Padre. A la casa del Padre. ¿Pero cómo? Si yo era pecador, claro, esa es la reconciliación. Por eso, apresúrense a percibirse pecadores, porque hay gente que no considera pecado ni siquiera las cosas más aborrecibles, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que ha venido a la iglesia, yo tengo algunos recuerdos de alguien que vino a la iglesia, vino embarazada y nos preguntó que qué opinábamos de abortar, por ejemplo. Y nosotros le dijimos que eso a Dios lo detesta, lo aborrece, ¿sí? Es una bofetada en la cara frente a la moral de Dios, ¿estamos de acuerdo? La forma más ruin de ir contra la vida, contra lo que Dios creó, contra... ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de eso? El egoísmo, qué vergüenza. Claro, pero tú vestidito, cualquier cosa, no te ves así, ¿cierto? Nosotros vestiditos y así bien puestecitos, ¿nos vemos egoístas? Pero pregunto, ¿somos egoístas?
Todos, hermano, todos somos egoístas. Lo que pasa es que hay gente que lo lleva a otra escala, pues, ¿sí? Como esa situación, pero todos somos egoístas. Y cuando se le dijo así, por supuesto, lloró, porque cuando a uno le dicen las verdades, pues no, pero no volvió y fue a abortar. ¿Sí? ¿Sabe qué es lo que pasa allí? Esa mujer o esa persona solo tiene una alternativa con Dios: Jesucristo. Si cree que Jesucristo murió por ese pecado que cometió, ¿sí? Ella puede, esa persona, estar delante del Padre. ¿Sí? Pero claro, delante del Padre no se va a presentar, listo, esto ya, ahora lo voy a volver a hacer. No, olvídese, eso, cuando una persona entiende su condición de pecador, aborrece lo que hizo. Eso no quiero yo ser más como soy. ¿Sabe qué decía el apóstol Pablo? Mire, en Romanos 7:18 dice, y yo sé que en mí, está hablando el apóstol Pablo, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿En tu carne mora el bien? No mora el bien. En la mía tampoco mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Él quiere hacer el bien, pero no puede hacerlo siempre. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Está hablando un apóstol de Jesucristo. ¿Sí? Mucho mejor que nosotros, mucho más disciplinado, emocionalmente más estructurado, muchísimo más formado, podemos decir, porque era una persona de 2 o 3 idiomas, con 2 nacionalidades, una persona formado en la doctrina del judaísmo, fuertísimo. O sea, aparte de eso, en cuanto a la ley fariseo, dice hebreo de hebreos, bueno, hay una descripción. Entonces, en nosotros está el querer hacer el bien, pero no el hacerlo. Nuestra carne nos va a llevar. Ahora, por supuesto, no hay excusa. Si una persona se le dice lo que está mal y lo hace, esa persona va a sufrir las consecuencias de ese pecado en la tierra, ante los ojos de los hombres, cuando haya lugar, y ante los ojos de Dios. Pero, como eso era un problema sin resolver, ¿qué hizo Jesucristo? ¿Qué hizo el Padre? Dijo, voy a ir en carne, voy a morir, y quien crea en que yo morí por los pecados. Pero entonces, lo primero que hay es que percibirse pecador. Yo ya siento que hemos venido haciendo mucho énfasis en esta situación, porque en cierto aspecto siento que el Señor me demanda a mí sacar a algunas personas del engaño en el que están. Sí, que por estar haciendo algunas cosas aparentemente buenas, ya tienen delantales de higueras que tapan su desnudez y esperan que los otros no tengan. Y esto es un error completamente. Nosotros nos debemos entender pecadores y vivir de la manera más sabia ahora que estamos con la luz de la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Tratando de no pecar, evitando a toda costa, luchando contra el pecado, porque contra el pecado hay que luchar, pero entender esa situación. Hay gente, yo sé, que se desanima porque están en un momento en su vida de pronto negativo. Mucha gente se desanima porque no se les presenta un mensaje, una predicación de pronto que anime a la gente en su crecimiento personal. Mira, para crecer con Dios, ¿quieres tú crecer con Dios? Lo primero es bajar la mirada con Él. Eso es lo primero, estar humillado, mi hermano. No vas a creer que el Señor te necesita o nos necesita, no. No vas a creer que hay algo que tú puedas hacer que pueda sorprenderlo a Él por lo bueno que es, no. Al Señor solo se lo agrada con fe. ¿Cómo se lo agrada? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos, ¿sí? Eso es con fe. Entonces, pastor, mis errores, ¿qué hago con ellos? Yo te sugeriría que revises bien aquello que puedes controlar. No dejes, porque te puedo decir lo mismo que le dijo Dios a Caín, el pecado está a la puerta. Tú puedes dominarlo, y más
fortaleciéndote en el Señor. Pero habrán cosas que no, de pronto. Pero en general, escoge obedecer al Señor, seguir al Señor, vivir una vida de temor al Señor, entendiendo la reconciliación, y vas a ver que algo va a suceder. Y es que ahí sí Dios sí es tu amigo. ¿Estamos de acuerdo? Porque está el elemento de la reconciliación. En fin, temas un poco largos, pero que son importantes de tratar. Volvamos a Génesis 3 para tocar los últimos aspectos de esto que hemos leído. Génesis 3:21. Ya para terminar, en Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El Señor les quitó las vestiduras, los delantales de higuera, les hizo túnicas de pieles y los vistió. Mire qué cosa. ¿Por qué Dios hace eso? Era un acto simbólico profético de lo que Él iba a hacer con Cristo. Porque Él mató un animal para vestirlos. Y aquí mató a lo que llama a la Escritura el Cordero de Dios. Nosotros estamos vestidos con el Cordero de Dios. Ya es diferente. Ya se ora y el Señor responde. Ya se vive con una expectativa diferente. No con expectación de juicio, ¿sí? Sino con expectación de perdón, de esperanza. El mundo vive acomodado, por supuesto, en su experiencia, en su práctica de pecado. No temen a Dios, no les importa, piensan que es cuento esto del infierno, cuento esto de la condenación, todo eso. Claro que sí. No saben, no porque ellos lo ignoren o porque no lo quieran aceptar, esto no es así. Nosotros, en cambio, hemos recibido la reconciliación en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ya quien ha recibido eso, su vida, mucha atención en esto, su vida, cuando uno se entiende, vamos a hacer una prueba, a ver, ¿quiénes de ustedes quieren ver si esto les ha sucedido, esto de la reconciliación? ¿Quieren que les dé una prueba? Una evidencia de lo que podríamos ver como una de las evidencias del nuevo nacimiento. Bueno, vamos a ver algunas. 2 de Corintios 5:14. Cuando uno entiende estas cosas, mire lo que se refiere. Cuando uno ha entendido esto y lo ha creído, siente amor de parte de Dios, porque nadie puede amar más a alguien como para morir por esa persona. ¿Estamos de acuerdo? El amor de Dios, uno lo siente cuando se ve pecador y luego más adelante se ve justificado. Porque el amor de Cristo nos constriñe, 2 de Corintios 5:14. Pensando esto, ¿qué pasa con el amor de Cristo en ti? Te hace pensar esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, nosotros, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Una evidencia del nuevo nacimiento es que la energía del ser humano no se concentra ya en vivir para él mismo. ¿Me escucharon? Claro, y usted me dice, ¿pero por qué, pastor? Porque entonces, ¿para quién voy a vivir? Para aquel que murió y resucitó por ti. Ah, no, pero yo todavía no he llegado a ese punto. Pues digamos que hay espacio ahí para la discusión. No podemos entrar a decir, no, tú no eres un redimido, tú no eres un salvo. Pero si no has entendido, o sea, si el amor no te aprieta aquí, porque eso es constreñir, ¿cierto? Constreñir es eso, que te aprieta aquí. El amor de Cristo lo constriñe a uno. Cuando uno lo ha sentido, el amor de Cristo lo constriñe. Si a ti el amor de Cristo no te aprieta, pues no sé hasta qué punto has entendido la reconciliación. ¿Me escucharon, iglesia? Ah, entonces ya nosotros ya vivimos, es para el Señor, para el que murió y resucitó por nosotros. Y uno, cuando entiende, le dice, Señor, dime, muéstrame cómo organizo. El Señor no te va a invadir, por lo menos a la mayoría no. Siempre va a dejar un espacio en lo que tú puedes ser tú y puedes ir en la dirección que tú quieras, pero cuando el Señor llama, en ciertos niveles sí hay algo que podemos nosotros, en lo que podemos vivir para Él, ¿sí? La contraposición a vivir para Dios es vivir para nosotros mismos. Y si usted vive para usted mismo,
¿para quién está viviendo? Para la carne. La respuesta bíblica es esa. Si yo vivo para mí mismo, ¿para quién estoy viviendo? Para mi carne, para mi ego, para mis emociones, para todo esto. Note usted, bueno, este es más difícil todavía. Porque una cosa es que uno le diga, no vivas para ti, pero ¿sabe cómo se debe percibir el salvado? Crucificado con Cristo. Oiga, qué difícil. Qué difícil, porque nosotros muchas veces no nos percibimos así. Porque yo, dice en el Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Si Cristo está crucificado para ti y resucitó para ti, y tú has sido perdonado, ¿sabe dónde te ves tú? Tus apetitos, tus deseos, en el madero con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, nosotros seguimos estando en la carne, pero ahora lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, es que cuando entendemos el amor que se entregó por nosotros, nosotros sentimos un efecto natural cuando le ha sido revelado. Entonces tú puedes irte dando cuenta, porque yo no quiero que nosotros seamos de esos que le llegan al Señor, Señor, pero predicamos, hicimos todo esto, y el Señor nos dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Que por eso siempre no des por sentado nada. Date un tiempito para evaluar. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vamos a orar.